ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Córdoba Internacional TV. Estamos de vuelta, inshallah, para contestar sus preguntas, sus dudas que ustedes nos envían a través de las siguientes vías que van a aparecer en pantalla, que son el email consultas@cordobainternacional.com y también la página de Facebook de Consultas Islámicas. Como siempre, doy la bienvenida a dos queridos hermanos que van a contestar sus preguntas. Mohamed Said, assalamu alaikum wa rahmatullah, ¿qué tal? Y Tawfiq Shadid al-Harak, assalamu alaikum wa rahmatullah. Inshallah, además de las preguntas que nos envían y que aquí respondemos siempre, pues también tratamos algunos temas. Estamos en el mes de Ramadán y se presenta este mes como una oportunidad y existe un hadith o un azar, ¿no? Un texto que dice que el principio de Ramadán es rahma, su mitad es maghfira y su final es itq min an-nar o salvación. ¿Esto es un hadith o no? الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia, sus nobles compañeros y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad, el hadith como hadith no consta, no es un hadith auténtico según su cadena de isnad, pero su contenido es correcto. Ramadán al-Hamla está lleno todo el mes de maghfira, de misericordia, de todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala otorga a esta umma y más en este noble mes. Y hay que aprovecharlo desde el primer día hasta el último día. Además será para el resto del año y teniéndolo como inshallah algo para nuestras vidas incluso. De Ramadán aprendemos y de Ramadán seguiremos inshallah con esta escuela con todos sus valores. Ahora como ya nos acercamos hasta estas últimas noches o las 10 últimas noches de Ramadán, donde nuestro amado y querido mensajero profeta Muhammad, la paz sea con él, nos habló sobre su valor, su gran importancia de estas 10 últimas noches. Nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, nos da cómo estaba el ejemplo de nuestro amado y querido mensajero durante estas 10 últimas noches. Cuando llegaran estas 10 últimas noches, el profeta sallallahu alaihi wasallam se preparaba de una manera mucho más que los días anteriores, intensiva, pues, ¿no? De una manera intensiva, pues rezaba toda la noche, pues también despertaba a sus familiares, incluso pues se preparaba de una manera, digamos, sin precedentes comparado con los 20 días anteriores. Ayqadha ahlah wa ahya laylah wa shadda mi'zarah. Todo pues de una forma que nos indica la gran importancia de estas 10 últimas noches y ahí debemos aumentar nuestras obras de caridad, aumentar todo lo que hacíamos, pero más bien en estas 10 últimas noches y sobre todo anhelando pues la noche del Qadr, la noche del decreto divino, inshallah. Tawfiq, hermano Mohamed Said nos dice Tawfiq que no es un hadith auténtico, pero sí que nos enseña ese texto pues algunas cosas muy importantes, ¿no? Los valores de rahma, de la misericordia, el maghfira, el perdón y la salvación, especialmente ese perdón que falta muchas veces en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Bismillah, salatu wassalamu ala maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Por supuesto, el significado se puede dar por correcto porque el mes de Ramadán es por excelencia el mes de la misericordia, el mes del perdón y el mes de la salvación, ¿no? Y aquella persona que pasa por las enseñanzas de su escuela y se beneficia al máximo de sus bendiciones, por supuesto pasa por estos procesos, pasa por ese proceso de asimilar los significados, ¿no? Y la esencia de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala a través del mismo precepto y a través de todos los preceptos en el Islam, porque Ramadán en sí es una misericordia para nosotros, es una dádiva, es un don de Allah subhanahu wa ta'ala, es una bendición. Es un regalo, ¿no? Es una temporada de bienes regalada para la umma, para que se acerque a Allah subhanahu wa ta'ala, para que corrija
su trayectoria, para que recapacite, para que vuelva al camino de Allah subhanahu wa ta'ala y pida perdón. Y una vez que asimilamos al rahma, por supuesto, esto nos abre la puerta al perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, y eso también nos lleva a perdonar a los demás, ¿no? El mes de Ramadán es el mes de la conciliación, el mes de la reconciliación, el mes de el perdón, el mes de que todos anhelamos la salvación de Allah y el perdón de Allah, y no se imagina que una persona que está luchando para conseguir el perdón de Allah y la salvación de Allah subhanahu wa ta'ala esté enojada con sus hermanos y que no tenga digamos, la capacidad para perdonar a los demás, ¿no? Aquella persona que no perdona a los demás o no es misericordioso con los demás no puede conseguir el perdón y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y finalmente el tema de la salvación, pues es un regalo diario, ¿no? Es un premio diario que concede Allah subhanahu wa ta'ala, y una puerta abierta a lo largo de todo el mes para todos aquellos sinceros devotos que son conscientes de la importancia de esta época. Saben que es una oportunidad inigualable, saben que no tienen la certeza de que en otro año van a alcanzar este Ramadán, y saben que el perdón significa, o la salvación significa tener el éxito y la felicidad en esta vida. Aquella persona que Allah subhanahu wa ta'ala va a decretar su salvación durante el mes de Ramadán significa que definitivamente no va a entrar al infierno. Y significa, por lo tanto, que su vida se va a encaminar en el camino recto, ¿no? Y se va a enderezar en el sendero recto de la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, y va a terminar, inshallah ta'ala, con el tawhid y con la adoración de Allah. Por lo tanto, es algo muy, muy importante que está en juego, y todos debemos hacer todo lo posible, inshallah, para alcanzarlo. Hermano Sofía, en cuanto a Zakat al-Fitr, que se acerca al final de Ramadán, pues ¿cómo se entrega? ¿A quiénes se entrega? ¿Qué nos enseña, qué nos inculca, ¿no? Sí, Zakat al-Fitr, junto con este noble y sagrado mes de Ramadán, son dos pilares de los más importantes de nuestra amada y querida religión islámica, la saque y el ayuno. Es tener dos obras tan nobles en un mes. Esto ya nos indica lo que es el ayuno y lo que es el mes de Ramadán. Zakat al-Fitr es algo que Forida, que Allah subhanahu wa ta'ala en el famoso hadith de Abdullah ibn Umar, que es obligatorio para todo musulmán. Con otras obligaciones, si hace falta la edad de taklif u otras condiciones, pero en esta zakat está obligatoria para todo, hombre, mujer, mayor, de edad, recién nacido incluso, pues se debe entregarle esta zakat. En la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues de lo más común en su cultura geográfica de una ciudad del Medina de agricultura, pues se hablaba de las cosas de la agricultura, desde dátiles hasta, digamos, lo que eran los cereales o los granos. Y hoy en día, alhamdulillah, con los contextos que han cambiado, y sabemos que el Islam es válido para cualquier espacio en tiempo, aunque lamentable este debate se renueva cada año, sabemos que es por mayoría o por la opinión del Jumhur a nivel jurídico. Está la opinión de las tres, incluso las tres escuelas, la escuela Maliki, Shafi'i y Hanbali, optan por, digamos, qutu ahli al-balad, ghalibu qutu ahli al-balad. Y la zakat en especie, ¿no? La zakat en especie, pero tenemos también, nos consta la opinión de la escuela Hanafi, que se puede dar algo como equivalente. Y esta es la opinión del Imam al-Bukhari también, y opinión del noble compañero Mu'adh ibn Jabal. Y esto es la grandeza de nuestro Islam, se adapta a cualquier espacio de tiempo. Y creo que este debate entre nuestros hermanos, sin tener, digamos, la divergencia, incluso los propósitos, estos maqasid que hemos hablado de la propia legislación, pues a veces se abren debates estériles que no entienden la grandeza y los maqasid, los objetivos de Sharia. Y lo mejor sería entregarlos unos cuantos días antes, teniendo también el debate jurídico entre nuestros sabios. O sea, hacemos la lectura literal de la jurisprudencia, el fajr del día del Eid, y creo que no será lo adecuado para los pobres. Antelación, con antelación sería
haciendo una lectura, compaginando las varias opiniones. Incluso hoy en día, alhamdulillah, las organizaciones humanitarias deben hacer de esta zakat como una institución, no dejarla solamente a la voluntad de las personas. Sería lo adecuado, lo interesante que hagan un estudio estadístico, las necesidades, y se pueden aprovechar muchísimo de esta zakat si de verdad se organiza bien con los fines que el Islam ha puesto. Vamos a hablar más de las zakat, inshallah, según se aproxima el día del Eid. Vamos a entrar en detalle, quizá hablar y explicar sus enseñanzas, sus ahkam, sus veredictos, etc., su fiqh en general. Los 10 últimos días de Ramadán, un mensaje, un consejo, un llamamiento en estos días. ¿Qué les daríamos a nuestros queridos telespectadores, nuestros hermanos y hermanas que están haciendo Ramadán y que viven estos días? Queda lo mejor, queda la recta final. La recta final de cada competición es el momento oportuno para apresurarse hacia ese galardón, ¿no? En cualquier carrera, ¿no? En atletismo, pues todos los atletas dan todo el esfuerzo que tienen, toda la preparación física, toda la energía que han ido acumulando, pues lo dan todo en esa recta final, porque es el momento de conseguir el premio, de estar entre los galardonados o no estar. Y en el mes de Ramadán las 10 últimas noches son las más importantes de todo el año, unánimemente, y dentro de ellas está una de las noches más destacadas de todo el año, que es la noche del decreto, la noche del inicio de la revelación del Sagrado Corán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, la noche del gran valor, la noche de la predestinación. Aquella persona que coincide con esa bendición de esa noche, pues lo tiene todo solucionado realmente, y Allah subhanahu wa ta'ala, si te acepta en esa noche y te concede todo lo que pides y te perdona todos los pecados que hayas cometido, y acumulas la recompensa de las obras de más de 1000 meses. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Es mejor incluso que la adoración, la práctica, la ibada durante 1000 meses. Estamos hablando de casi 84 años. Sí, la esperanza de vida en España. La esperanza de vida, y todos necesitamos esa recompensa. Aparte de esa recompensa, lo más fundamental es el tema de la salvación, ¿no? Si Allah subhanahu wa ta'ala te salva, te acepta. Para conseguirlo hay que esforzarse, porque los premios o los galardones o los regalos de Allah subhanahu wa ta'ala y esas bendiciones que nos ofrece no se consiguen con dormir, con trasnochar, con estar de fiesta, con estar gastando el tiempo delante de la televisión o en las cenas familiares, etcétera, pasar todo el día durmiendo y luego por la noche rezar 3-4 rak'at y pensar que con eso vamos a llegar. No, siempre hemos dicho que el mes de Ramadán necesita una dedicación, y es difícil destacar dentro de Ramadán, porque toda la umma, toda la comunidad musulmana a lo largo y ancho del planeta, y hemos hablado del concepto de forjar, ¿no?, el sentido de la umma, de la nación durante Ramadán, pues los 1.500 millones o los más de 1.500 millones de musulmanes, todos están ayunando. El ayuno aquí no tiene gran importancia. Si ayunase, cuantitativa, por supuesto. Si uno ayuna a lo largo del año, en las fechas en las cuales la mayoría de las personas no se interesan por el ayuno, puede destacar. Pero destacar por el ayuno en Ramadán es difícil. Destacar por el rezo también es difícil, porque todo el mundo vuelve a rezar, alhamdulillah. Destacar por el rezo nocturno también es difícil, porque todo el mundo reza los rezos nocturnos y los tarawih y el tahajjud y el qiyam, y la gente va a la umra y la recitación del Sagrado Corán. Entonces, ¿cómo puede destacar verdaderamente? Pues con esa sinceridad, con esa esencia interna, ¿no?, de estar presente con esos días, de ser consciente de lo que está en juego y hacer todo lo posible para conseguirlo. Y para alcanzar esas 10 últimas noches hay que trabajar a lo largo de todo el mes, no esperar. Muchos hermanos dicen, bueno, pasamos los 20 primeros días como podamos, y luego ya cuando se acerquen los 10 últimos días pues hacemos lo que podemos, y si damos con la noche del 27, que la mayoría de las personas dan por hecho que es la noche del 27, sí, pues con eso es suficiente y ya hemos alcanzado la Laylatul Qadr. Todo lo contrario, con eso no se consigue absolutamente nada. Quizá el secreto de que se haya
no se haya revelado o se haya camuflado, pues está ahí, ¿no? Sí, para esforzarnos y dedicarnos mantener ese esfuerzo hasta el final. Y lo más importante es la recta final, y como nos enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, las obras verdaderamente dependen de sus finales, porque puedes empezar bien en una carrera, pero luego no llegas no terminas bien. Puedes entrar en Ramadán con un entusiasmo, con una energía, y luego decaer y echar todo a perder durante lo mejor. O sea, lo mejor de ese mes o de esa temporada de bienes o de esas rebajas espirituales están en los 10 últimos días. Si te esfuerzas en los primeros días y abandonas la carrera, digamos, en los últimos días, en la recta final, pues nada vas a conseguir. Por lo tanto, tenemos todos que hacer un esfuerzo, inshallah ta'ala, para mantener esa llama viva y aprovecharnos al máximo, porque nuestro éxito después de Ramadán depende de esa última recta. Hermano Tawfiq, como acaba de decir hermano Mohamed Said, es difícil destacar con el ayuno dentro de una comunidad de cientos de millones de personas en todo el mundo que hacen esa adoración. Pero eso en cuanto a la cantidad, ¿no? En cuanto a la calidad de nuestro ayuno, como has mencionado anteriormente, existen diferentes categorías del ayuno. De ello habló sobre todo el imam Abi Hamid al-Ghazali, que Allah lo tenga en su misericordia. ¿Cuáles son esas categorías para saber cómo destacar incluso con el ayuno, ¿no? Sí, esta es la gran escuela del siyam o del ayuno. Aprendemos a mejorarnos como persona, a purificar este concepto de tazkiya y sobre todo a tener el concepto del ihsan presente a la hora de practicar esta ibada del ayuno. El ihsan, ya que todos sabemos por la explicación del arcángel Gabriel cuando preguntó a nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam, pues le contestó, Gabriel preguntaba y Muhammad sallallahu alaihi wasallam contestaba, el ihsan en ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. El estar teniendo presente este estado del ihsan es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala como si le estás viendo, si no, él subhanahu wa ta'ala glorificado sea, pues te está observando. Y esto llevarlo a la práctica en el ayuno, el imam al-Ghazali junto con otros sabios, por supuesto en este campo del ihsan y tazkiyah, pues explicaba el ayuno de lo más básico, normal, que todos conocemos, es esta abstenencia de la alimentación y las relaciones matrimoniales, que es la definición básica, jurídica y todo esto. Pero también nos elevamos en otro nivel del ayuno, ayunamos con todos nuestros sentidos. Ayunamos, si hablamos de la boca, pues no hay que mentir, hablar mal, difamar, y con nuestros ojos vemos solamente lo halal, lo que Allah nos ha permitido, con nuestros oídos, con todos los sentidos deben estar también ayunando, si no, pues tenemos la advertencia de nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam, si nuestros sentidos no ayunan y vamos a testificar con falsos testimonios y vamos a cometer esto y lo otro, pues Allah subhanahu wa ta'ala, digamos, a este ayuno pues no nos va a servir para nada, y de ahí pues nos elevamos en otro estado del ayuno. Esto ya es el ayuno de la élite, como lo llamó el imam al-Ghazali junto con otros sabios. Este es ya el ayuno de nuestro corazón. Ayunamos, digamos, todo lo mundano, todo lo material, y solamente estamos teniendo la presencia de la conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es un estado bastante elevado, y esto es lo que todos anhelamos. Esto se va a forjar incluso si llegamos a plasmarlo en nuestra vida, en nuestros modales, en nuestros comportamientos. Así ya hemos llegado a tener este concepto del ihsan, y de verdad con esto podemos tener ihsan con nosotros mismos, ihsan, esta excelencia, este estado de observar a Allah subhanahu wa ta'ala en nuestra vida, con nuestros semejantes, y también dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestra vida. Y de todo esto lo aprendemos de estos propósitos del ayuno durante este sagrado mes de Ramadán. Barakallahu fik. Vamos a pasar con las preguntas, ya que tenemos bastantes. Nos pregunta Said lo siguiente, dice: ¿cómo se hace Salat al-Janaza, la oración funeraria, tanto para el hombre como para la mujer? Se hace de la misma manera, ¿no? Y
Solo se diferencia en el momento donde se coloca el imam respecto al hombre y a la mujer, pero el desarrollo de la oración es idéntico. Son 4 takbirat, con ciertas diferencias entre las escuelas jurídicas. Hay algunas que las amplían hasta 5, como la escuela Hanafi, o otras opiniones jurídicas, pero unánimemente son 4 takbirat. ¿Qué es lo que se dice también en esas takbiras? También hay divergencia de opiniones, pero digamos la fórmula correcta o unánime es que con la primera takbira recitar surat al-Fatiha, con la takbira la segunda takbira hacer salah ala Rasulillah, recitar digamos las oraciones sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat ibrahimiyya. En la tercera takbira hacer dua por el difunto y por toda la comunidad musulmana, y en la cuarta no decir nada y hacer el taslim, o según otras escuelas pues en la tercera takbira hacer dua por el difunto, y en la cuarta hacer dua genérico para toda la comunidad. Y el dua es lo mismo, lo único que cambiamos el pronombre cuando nos referimos al hombre, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, y si es una mujer, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Y hay hadices, hay du'as, digamos, que narrados del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'thur, o si no podemos hacer dua genérico, inshallah ta'ala, pidiendo misericordia, pidiendo intercesión por ellos, pidiendo perdón por esos difuntos, inshallah ta'ala. Por lo tanto, primera takbira al-Fatiha, la segunda salat ibrahimiyya, la tercera y la cuarta hacer dua por el difunto. Por el difunto y por toda la comunidad, Barakallahu Fik. Nos vamos a una breve pausa y volvemos inshallah enseguida con más preguntas que ustedes nos envían y respuestas que desde aquí les ofrecemos. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Si quieren enviarnos sus preguntas, simplemente háganlo al email consultas@cordobainternacional.com y también a la página de Consultas Islámicas que aparece en pantalla. Nos pregunta Farid acerca de salat sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice, ¿cuál es la fórmula correcta de salat sobre el profeta Muhammad dentro de la oración, dentro de salat? Es decir, la salat ibrahimiyya que acabamos de mencionar. Y si se puede añadir Sayyidina, referirse al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como Señor dentro de la salat. Sí, lo que se conoce como Salat Ibrahimiyya, hay varias fórmulas dictadas por el mismísimo mensajero profeta sallallahu alaihi wasallam, que todos conocemos más o menos. La más conocida es la que Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, relacionada también con Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid, con ciertas, digamos, versiones que son todas, alhamdulillah, correctas. Esto se menciona en el tashahhud final, en los rezos. Decir Sayyiduna, hay, digamos, como salat, dicen nuestros sabios, es tawqifiyya, es algo que debemos seguir el ejemplo de nuestra amada y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teniendo la máxima, sallu kama ra'aytumuni usalli, debéis rezar como me habéis visto rezando. Yo estoy con, digamos, que no añadir Sayyidina dentro de salat, sabiendo que Muhammad es mejor de todo lo que Allah ha creado. Nos consta por un hadith auténtico, ana sayyidu waladi Adama wala fakhr, pero añadir esta palabra dentro de las oraciones no sería lo adecuado, y seguir como nos consta por, digamos, los libros y los hadices que nos han llegado. ¿Hay divergencia acerca de esta cuestión? Hay unos que sí la permiten, teniendo este hadith que acabo de mencionar, pero la opinión de casi todas las 4 escuelas y los sabios es en el salat hay que seguir, digamos, de manera textual los textos y los hechos y los dichos. Barakallahu Fik, hermano Mohamed Said, algo que añadir acerca específicamente de esto último, decir Sayyidina Muhammad en la oración. Aunque lo diga la persona, no afecta la validez de la oración, sobre todo teniendo en cuenta que emana desde el respeto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin pensar que estás
haciendo, digamos, alguna sunna en concreto o llevando la contraria a la orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni mucho menos. Hay muchas personas que pues, les cuesta nombrar el nombre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencionar el nombre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a secas. Y Allah subhanahu wa ta'ala, el Sagrado Corán nos dice: "La ja'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da". Efectivamente, dentro de la oración. Y hay fuera de la oración, sinceramente, yo lo considero una falta de respeto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencionar el nombre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a secas. Muhammad, como si fuera un amigo, un compañero, un conocido o cualquier otra persona. No, es nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y quien no le guste, allá él. Y el mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: "Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr". Queramos o no, es el Señor de toda la creación, en el sentido de el más destacado. Sayyid en el término árabe, no es Ar-Rabb, por supuesto, sí. Como a la hora de traducirlo, al decir nuestro Señor, no nos referimos a Él como nuestro Dios, pero sino el más destacado entre nosotros, sí. El más respetado, Nobleza, el más elevado, noble. es el noble profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y fuera siempre tiene que ir mencionado con la profecía. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencionarlo así a secas yo creo que es una falta de respeto. Dentro de la oración se respeta, digamos, esa cuestión, porque muchos de nuestros sabios dicen que es algo tawqifi. Por lo tanto, en aquellas plegarias tawqifiyas, incluso tenemos un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando le estaba enseñando a uno de los sahaba radwanullahi alaihim un dua wa rasulaka alladhi arsalti, y él se equivocó. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo: "Wa nabiyaka alladhi arsalti". Insistió mucho en que esa fórmula la pronunciara al igual que le enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otros sabios abren la puerta y dicen que esto entra en bab al-adab, el respeto, la veneración a la figura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y hay un debate que si el adab muqaddam ala al-amr o no. Si tenemos una orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que lógicamente por su modestia, por su humildad, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no le iba a decir a los sahaba radwanullahi alaihim, porque la fórmula viene en un contexto de pregunta de los sahaba y enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le dicen: "Oh profeta, ya Rasulullah, ¿kayfa nusalli alayk?" Qal qulu Allahumma salli ala Muhammad. No nos imaginamos que el propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba a decir: "Qulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad". Aunque en otro hadith dice: "Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr". Entonces, aquí dicen los que se paran a limitarse a la narración, dice: aquí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha marcado una fórmula concreta, y aunque son varias, también tenemos que tener en cuenta que son varias fórmulas, no se limita a una específica para ser, digamos, exigentes en copiarla ella misma. Dicen: nos limitamos a lo que nos enseñó. Nosotros, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no nos iba a decir "Qulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad", y se iba a atribuir, digamos, esos adjetivos de nobleza por su humildad y modestia. Y luego hay un campo abierto a la valoración de cada uno, que es el adab. Y esto ocurrió, algunos sabios le hacen como una analogía sobre una bella historia de nuestro amado también Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, con el tema de la oración. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la época de su enfermedad, adelantó a Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu como imán. Y justo los días anteriores a su fallecimiento, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam salió a ver a los sahaba radhiyallahu anhum, porque sus habitaciones estaban conectadas directamente con la mezquita. Y Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu se dio cuenta de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se acercaba y se colocaba en la primera fila. Entonces, por educación y por adab y por respeto, Abu Bakr as-Siddiq se echaba para atrás para que se adelantara al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le señaló con la mano, le hizo un gesto para que se quedara en su sitio, y no pasaba nada, que el profeta le iba a seguir, pero rechazó la orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por educación. Entonces, incluso dicen nuestros sabios, en este caso se puede aplicar esta cuestión. A mí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ordena decir "Qulu Allahumma salli ala Muhammad", y yo, como seguidor de ese amado profeta y de ese noble profeta, me cuesta nombrar su nombre a secas, y veo oportuno decir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Y como has dicho, no invalida la oración. No tiene implicación, no tiene ninguna implicación en el hecho de que me invalide la oración, porque si no
no memorizo exactamente la salah, con que diga Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim, ya he cumplido con el tema de as-salah en el tashahhud. Y también hay debate entre nuestros sabios en considerar as-salah al-ibrahimiyya parte del tashahhud, por lo tanto detrás los pilares, o es una sunna, porque si dejamos, olvidamos, omitimos as-salah al-ibrahimiyya en función de considerar la sunna wajib, implica sujud o no implica sujud, etc. Barakallahu fik. Sofik nos pregunta, Salwa, lo siguiente, dice, Assalamu alaikum, yo siempre solía recitar Surat al-Kahf cada viernes, la sura o el capítulo 18 del Corán. Ahora me han dicho que recitar cada viernes no es lo correcto según un sheikh, que no voy a mencionar, que declaró ese hadith como un hadith daif. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Se puede recitar todos los viernes o no? Sí, el tema de los hadís del profeta sallallahu alaihi wasallam es una disciplina bastante, digamos, hace falta eruditos y los especialistas. Es un debate ya clásico, y sobre todo sobre este hadith en concreto. Me refiero al famoso hadith del noble compañero Abu Sa'id al-Khudri, me imagino, la recitación de Surat al-Fath con la recompensa, Surat al-Kahf, que la caverna, que Allah subhanahu wa ta'ala pues, nos dará luz durante toda la semana o hasta el Kaaba. Hay varias versiones. Imames que lo dan por auténtico y otros imames han debatido añadir el día, que recitar Surat al-Kahf sí es admitido y correcto, pero especificar el día en concreto, que es el viernes, hay cierto debate. El imam, por ejemplo, el Hakim, Nisaburi, en su famoso libro Mustadrak, lo declara como sahih, auténtico, y lo ha confirmado el Zahabi, el Haythami y uno de los contemporáneos, el Albani. El debate es este hadith es mawquf o marfu', es palabras del propio noble compañero Abu Sa'id al-Khudri, o lo podemos elevar al profeta sallallahu alaihi wasallam. En los dos casos, un noble compañero no podía hablar del valor de una sura por sí mismo, si no lo hubiera escuchado del profeta sallallahu alaihi wasallam. Otros eruditos que cuestionan el día del viernes. Es un esfuerzo intelectual de este señor, sí, pero se respeta. Acabas de mencionar muhaddithin con muchísimo peso. Sí, Zahabi, bastante. Mencionado. Y más, sobre todo esto, solamente quedarnos sin especificar el día, volvemos en la máxima de usul al-fiqh. ¿Tiene fundamento o no la recitación del Corán? Todos los días, sí, y sobre todo el viernes. Entonces, en este caso, algo más que han añadido nuestros sabios, que es amal sahabi, que es un hecho, es una obra que lo tenía cada viernes el noble compañero Abu Sa'id al-Khudri. Solo con esto, y teniendo al noble compañero Abu Sa'id al-Khudri como ejemplo, como uswa, como qudwa, vale. Para mí me vale y mucho más. Nos preguntan si se puede recitar incluso después de Salat al-Jumu'ah. Sí, por supuesto. El día, el hadith empieza con el Maghrib del jueves, del día anterior hasta el Maghrib del Jumu'ah. Todo esto es Yawm al-Jumu'ah. Nos pregunta también Jannat lo siguiente, dice, Assalamu alaikum, tengo una hermana enferma y visitarla, y la visito en el hospital. Le llevé un ramo de flores, pero alguien me criticó diciéndome que esto no es lícito porque había imitado a los no musulmanes, según ella. ¿Y dónde está el problema en imitar en esta cosa tan noble y tan bella, y ese gesto tan humano y tan sensible, ¿no?, de llevar flores, llevar un regalo? Yo creo que no es ninguna práctica religiosa. Los hermanos confunden los conceptos, ¿no? El Islam nos llama a diferenciarnos de los seguidores de las otras religiones en aquello que tiene relación con la confesión y con la práctica religiosa. Y todo aquello que es requerido, que es humano, que son valores compartidos, que son cosas bellas, beneficiosas, pues tenemos la orden de beneficiarnos de ello incluso. الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها. La sabiduría, el beneficio es, digamos, es el objetivo del creyente. Ahí a donde lo encuentra es el que más se tiene que interesar por ahí. Entonces, con esta regla de tres, si no podemos imitarlos en estos gestos, pues tampoco lo podemos imitar en los descubrimientos en el aspecto de la medicina. No debería ir a ese hospital
a recibir ese tratamiento. No debería estar conviviendo con los no musulmanes, no debería estar viviendo entre ellos, por si tenemos que diferenciarnos y llevarles al contrario, lo tenemos que hacer en todo. Entonces hay que centrarnos un poco, y antes de soltar burradas y soltar tonterías y cuestionar a la gente, tenemos que ser conscientes del peligro, y creo que en capítulos anteriores hemos hablado de la importancia del daño de la lengua, sobre todo durante el ayuno de Ramadán. Llevar un regalo, flores, bombones, juguetes, lo que sea, eso es requerido, loable, recomendable, y no hay ningún impedimento en ello. Si tiene que ver con una práctica religiosa, si es algo exclusivo, con un rito determinado de una confesión, y la hermana lo hizo con la intención de copiarles e imitarles en este sentido, pues se puede entender esa recriminación. Pero un gesto de una hermana con su hermana, que le ha llevado un ramo de flores para que lo ponga en su meseta, y en cada día que se levante, inshallah, vea esos coloridos de esas flores y esa fragancia de esas flores para que se sienta mejor, yo creo que eso es islámico al 100%. Simplemente hemos planteado esta pregunta para ver el daño que puede hacer esa mala interpretación de conceptos que sí que existen en el Islam, como es mukhalafat, o en este caso adam tashabbuh, no imitar a otras confesiones, pero realmente hay que poner ese concepto en su lugar correspondiente, ¿no? Sí, además esto es el peligro, la verdad. A la hora de no tener las ciencias y cómo interpretar los textos, en este caso, podemos hacer bastante daño. El famoso hadith que siempre se lanza como arma, como pues a veces obstaculiza la integración, la ciudadanía, la vida normal y corriente, la da'wa incluso. Si nos limitamos a hacer una lectura literal, sin ninguna sabiduría, sin ninguna interpretación de los sabios, sin llevar a cabo los propósitos de la Sharia, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quien imita a una gente, pues será uno de ellos, o entrará al infierno con ellos y será en el día del juicio con ellos. Sí. Y hacer esta lectura, yo creo que incluso islámicamente hablando, ¿con quién vamos a vivir y convivir? ¿Tenemos que ir a otro planeta o no sé qué? Yo creo que no era esto. El profeta habló de este hadith en un contexto de las creencias. Cada uno tiene sus propias creencias y no vamos a imitar a otras creencias. Yo creo que sacar este hadith de contexto y llevarlo a cabo en la vida, y la vida, la máxima que tenemos, al aslu fil ashya il ibaha. La norma básica está todo permitido hasta que se demuestra lo contrario. Y con esto el profeta Muhammad nos ha dado su propio ejemplo en Mecca, estando con todos los idolatras, y los propios sahaba en el Habasha. ¿Y cómo vamos a llevar el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala haciendo da'wa, invitando a la gente al Islam, a estos valores? Y nosotros ya hemos hecho una barrera intelectual con un muro basándonos sobre unos hadices que ni siquiera hemos entendido su contexto, su interpretación y su jurisprudencia. Y mi pregunta, ¿qué tiene que ver las flores con todo esto? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Nos pregunta Juan desde Córdoba, dice: Salam alaikum, soy un converso. Cuando rezo en llamada, en congregación, en la mezquita con los hermanos, el imam, después de decir takbirat al-ihram, aquella takbira con la que entramos a la oración, se queda un momento en silencio y no sé por qué. ¿Hay que decir algo en este momento? ¿Lo tenemos que decir individualmente o con el imam es suficiente? ¿Qué decimos en este caso? Sí, la verdad yo creo que es algo que desde aquí podemos llamar a nuestros hermanos de enseñar a la gente, sobre todo los hermanos regresados al Islam, y sobre todo lo más básico, la jurisprudencia de Salat y todo esto. Sí, después de decir Takbiratul Ihram, es sunna, es recomendable, no es obligatorio, pues nos recomienda el profeta mencionar lo que se conoce como Dua ul-Istiftah. Hay más de una versión, lo corto y lo largo, pero es recomendable. Sí, ¿cuáles son los duas? Simplemente اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. Oh Allah, aleja entre mí y mis pecados como has alejado entre Oriente y Occidente. واغسلني بالماء والثلج والبرد. Y el otro, el cortito, es
Subhanakallahumma bihamdik wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Pero entra dentro de lo recomendable, no es obligatorio. Y su recitación es individual por cada persona, no es suficiente la del imam, pero si el hermano no la ha recitado, su salat no es válida, inshallah, es totalmente correcta. Y será lo mejor que lo aprenda, y ahí también es el papel de las mezquitas de enseñar, de aprender. Lamentable es que cuando viene un hermano y hace su shahada, todo el mundo, Allahu Akbar, felicidades, y se olvidan de estos hermanos y de estas hermanas. Hay que mantener un contacto de enseñar, de todo esto. Yo creo que es una asignatura pendiente, la debemos tener muy en cuenta, inshallah. Barakallahu fi, que nos pregunta Mohammed, dice, sufro migrañas o migraña crónica y me resulta muy difícil hacer el ayuno. ¿Puedo no ayunar y pagar por ello la fidia? Si es una enfermedad crónica que no tiene solución y la hermana no mejora nunca, ¿no? Siempre es algo constante, un dolor constante, intensivo, es una persona exenta del ayuno. Pero aquí también recordarle la compatibilidad de ciertos tratamientos de esta enfermedad con el ayuno. Este tipo de migrañas, hay unos tratamientos de comprimidos sublinguales, bucodispersables, que se ponen debajo de la lengua y se absorben, digamos, en las membranas mucosas que tenemos en la boca. No se tragan por la vía oral y no llegan al estómago, sino se absorben a través de esas membranas y luego pasan al sistema sanguíneo y hacen el efecto calmante sobre el sistema nervioso central. Por lo tanto, ese tipo de tratamiento no afecta al ayuno. Si puede hacer el ayuno y seguir ese tratamiento, bien. Puede tomar, si simplemente con que tome una pastilla, pero si es, digamos, le debilita, digamos, necesita comer para tener más energías. Pues sabemos que las personas que sufren de ese problema, al tener, digamos, niveles bajos de azúcar, pues sufren más dolores, no se sienten con las fuerzas adecuadas, y al ser crónico, por supuesto, está exenta de ayuno, y si no puede recuperarlo o no se espera su mejora, pues que pague el fidya, inshallah ta'ala. Barakallahu, que nos preguntan acerca de las salats. Nos dice, he rezado el Maghrib en voz baja sin darme cuenta y he preguntado a varios hermanos y cada uno me dice una cosa diferente. Unos me dicen que la repita y otros me dicen que no pasa nada. ¿Qué hago? Nos pregunta esta pregunta Salman. Hay cierto debate entre las escuelas jurídicas, recitar en voz alta o recitar en silencio, si forma parte de las condiciones o no forma parte de las condiciones. En nuestra escuela maliki sí es la más, digamos, que se ha puesto estricta en este tema, y le consideran, por ejemplo, si es la recitación en voz alta, él ha recitado en voz en silencio, pues debe hacer sujud sahu. Sujud sahu, porque como ha omitido algo. Sin embargo, en las otras escuelas es solamente sunna y no pasa nada, inshallah. Entonces, pero él, al no haber hecho este sujud sahu, su salat es correcta y es válida, inshallah. Hermano Mohammed, ¿algo que añadir en este aspecto? La opinión más sólida, sinceramente, y más coherente es que el jahru el israr en las oraciones es sunna, y incluso es al tajir. Uno tiene la opción de recitarlo o no, incluso si lo abandona intencionadamente, no afecta en absoluto la oración y no tiene que hacer ningún sujud. Ciertas escuelas jurídicas, cuando lo consideran como sunna muakkada, no como un acto obligatorio en la oración. En el caso de omitirlo intencionadamente no sería lo aconsejable, pero si es por omisión no afecta la validez de la oración. Barakallahu, que nos quedamos sin tiempo, simplemente dar las gracias a ambos hermanos. Mohammed Said, muchísimas gracias por todo. Tawfiq, gracias por tus explicaciones también, y a ustedes gracias por habernos seguido. Nos vemos aquí muy pronto, inshallah, en Consultas Islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz sea con todos ustedes. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص